Hola Hola Martín, Valeria, ¿cómo estás? muy bien, ¿vos cómo estás? Bárbaro, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Yo te veo bárbaro y te escucho muy bien. Perfecto, igualmente, igualmente. Un placer estar acá conversando con vos mientras va ingresando la gente. Yo te estaba presentando brevemente para los presentes y contando un poco quién sos y sobre lo que vamos a hablar. Les Ah, comentaba que Valeria Calcaño es una influencer muy activa en distintas redes sociales, especialmente en Instagram, defensora de las ideas de la libertad, residente en Azul, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y hoy vamos a charlar sobre un tema que a veces para nosotros, quienes defendemos de las ideas de libertad, es un poco, tiene muchos tabúes, ¿no? Hay algunas trampas para que pisemos, que tiene que ver con el colectivismo, tiene que ver con el feminismo, con los colectivos, mejor dicho, y con la pobreza, ¿no? Y yo te quiero ceder la palabra para que nos cuentes un poquito sobre vos. gracias Martín. Bueno, maravillosa tu introducción, debo decir, y todo lo que comentaste es así. Y bueno, mi nombre es Valeria Calcaño, como bien lo dijo Martín. Yo soy residente de la ciudad de Azul, es una ciudad muy pequeña al centro de la provincia de Buenos Aires. Quizás no nos conozcan a nosotros, pero seguramente conocen a Tandil y Olavarría porque son ciudades mucho más grandes. Principalmente Tandil, que es una ciudad sumamente turística. Bueno, a ver, yo soy profe de inglés, a su vez, bueno, gracias por el apodo de influencer que me diste. La realidad es que mi idea siempre fue difundir las ideas de la libertad en el marco de esta cuarentena cavernícola que tuvimos y quizás hay cierta idea de reincidir en ella este año por parte del oficialismo. Me dediqué también a ayornarme con las ideas de la libertad, más a fondo, porque si bien uno había escuchado de oído un poquito de las ideas de la libertad, no se había sumergido y haber entendido, ¿sí? No solo aprender, sino aprender sobre estas ideas. Porque si vamos a pensar en el adoctrinamiento que sufrimos muchísimos jóvenes y adultos también, ¿por qué no? Sobre cierto, a ver, cierto material que ellos, al cual nos hacen acceder, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, hablamos mucho sobre la ESI en otros vivos, por ejemplo, con la doctora Barreta, que le mando un beso si nos está viendo, si no, queda grabado y después le voy a decir que lo vea. Y la realidad es que, como decís vos, nos llenan de trampas, nos quieren hacer pisar el palito todo el tiempo, y creo que nunca llegan a, quizás, a entender al punto en el que nosotros queremos explicar, queremos transmitir. Y bueno, de eso un poco se trata la charla, ¿verdad? Bueno, aquí en Azul soy voluntaria del Partido Libertario de Azul, ¿sí? Y bueno, por el Frente Avanza Libertad de Javier Milei, José Luis Espert y Luis Rosales. Así que estamos en plena formación. Imaginen ustedes en una ciudad muy chiquita y conservadora, ¿sí? Que siempre ha votado por el kirchnerismo o el macrismo, o en otros tiempos radicales y peronistas. Así que incorporar las ideas de la libertad en una ciudad tan chiquita es todo un desafío. Pero bueno, estamos Me preparados. imagino como una ciudad pequeña, tal vez hay una parte de la población que trabaja vinculada al Estado, ¿no? Al municipio especialmente, con lo cual Exactamente. hay ideas e intereses. Hay intereses, intereses que, Ujú, por supuesto, que contradicen nuestras ideas, ujú, ¿verdad? Pero bueno, ujú, nada es tan fatalista como parece. Y los liberales para todo tenemos un argumento, eso es así. Siempre tenemos ujú. datos y tenemos evidencia empírica para poder quizás defendernos de los ataques continuos de, bueno, de personas que quizás, no hablamos de personas que tengan un interés político, sino que personas que adhieren a estas ideologías, ya sea por ignorancia, por conformismo, ¿sí? Por quedarse en la zona del confort.
Y te pregunto, estaba reflexionando en torno a lo que íbamos a hablar y demás, y pensaba en el feminismo, y hay un tema que también es tabú y nadie lo cuestiona, que es el hecho de que, por ejemplo, en el Congreso haya, en las listas se deba presentar un diputado varón, una diputada mujer, por ejemplo, o que haya diferencia en la edad jubilatoria. Si yo, por ejemplo, cambio mi género y me pongo mujer, me jubilo a los 60 y no a los 65. Es que es tragicómico esto en algún punto, ¿no? Quisiera saber tu visión respecto al tema del feminismo, Bueno, etcétera. en principio me gustaría definir al feminismo como bien lo ha dicho una liberal a la cual admiro mucho, una liberal española, que escribió un libro, Afrodita desenmascarada, que es muy interesante. Ella es feminista liberal y ella habla y menciona, describe al feminismo como una especie de bloque monolítico, hegemónico, más bien de izquierda, marxista, y que a ver, que secuestran y se apropian de lo que ellos llaman la defensa de todas las mujeres. Y sabemos muy bien que no todas las mujeres nos sentimos representadas por este grupo feminista. Pero ¿qué sucede cuando una mujer o un hombre no adhiere a estos postulados feministas? Bien, o se los ataca o se los margina. ¿Quién no sintió de los presentes, los que nos están escuchando, o vos mismo, Martín, quién no se sintió marginado, más vos en tu condición de hombre? ¿Quién no se sintió discriminado por estos grupos? ¿Sí? Porque cuando hablamos de discriminación, los que más sufrimos quizás esta especie de discriminación somos nosotros. Y la realidad es que ellos en ese halo de impunidad, si lo podemos llamar de esa manera, adhieren y sostienen, porque no solamente estamos hablando del feminismo, sino que también hay una raigambre de movimientos animalistas que seguramente los han escuchado mencionar. Yo, a ver, amo a los animales, pero hay cuestionamientos que son descabellados. Y cuando digo descabellados, son descabellados. Y a su vez, yo creo que lo que yo veo, por lo que he leído e intuyo también, por otro lado, es que, como bien dijo en su momento el licenciado Axel Kaiser, otro referente del liberalismo, es que estamos en estos tiempos, yo lo defino como los tiempos más oscuros, ¿sí? Suena un poco orwelliano, pero, o las horas más oscuras de Argentina, porque es este feminismo más bien radicalizado, de izquierda, marxista, está avanzando y está avanzando de una manera bastante rápida. Tenemos el caso de, por ejemplo, la ley de aborto, ¿sí? Independientemente de que mucha gente que nos esté mirando puede estar a favor o en contra, pero mi enojo, mi rechazo es hacia estos grupos feministas que están utilizando, secuestrando y manipulando a muchísimos jóvenes para que sigan estas ideas, cuando en realidad el fin último de estos grupos es llegar al poder, ¿sí? Al poder político, la suma del poder político. Y hay algo que a mí me indigna bastante personalmente porque se pretende imponer la dicotomía feminismo versus machismo, pero lo opuesto a femenino es masculino y lo opuesto a macho es hembra, ¿no? Totalmente, O sea que quieren ganar la batalla cultural por ese lado, ¿no? totalmente, Martín. Además, lo que estuve observando, que de hecho, esto no solo lo digo yo, sino un montón de sociólogos alrededor del mundo, ellos están hablando de una distorsión cognitiva. ¿A qué me refiero con distorsión cognitiva? A ver, cuando una persona de estos grupos, más bien históricamente discriminados, estamos hablando de, por ejemplo, lobbies como el LGBT,
o por ejemplo ciertos grupos feministas, una de estas personas sienten que han sido agredidas por un comentario quizás de la manera más inocente o de un chiste, muchas veces sucede, uno hace un chiste y automáticamente, como se sienten agredidos, ¿sí? Como pasó en el caso de Javier Milei en una conferencia que le dijo a una joven salteña que era una burra, ¿sí? Y mucha gente estuvo indignadísima y salieron las feministas, ¿sí? Con palos y antorchas, simbólicamente, en contra de la figura de Javier Milei. Y cuando me preguntaron, bueno, justamente ayer en otro vivo, qué pensaba al respecto, y digo, las cosas por su nombre. A ver, yo estoy en el camino a recibirme de profesora de inglés. ¿Cómo voy a discutir con un economista? ¿Cómo voy a pretender yo saber más de postulados económicos, como en el caso tuyo, Martín, discutirte a vos de economía? Sería absurdo. Entonces, hay que ubicarse. Cuando él dijo burra, es porque decía burradas. Y es así. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos, cuando yo te hablaba de esta distorsión cognitiva, es porque la sociedad está dividida, o da la sensación que nos están dividiendo en dos: los buenos y los malos, los políticamente correctos y los políticamente incorrectos. Y cada vez que nosotros decimos algo que a estos grupos les molesta o no pueden argumentar lo que estamos diciendo, automáticamente saltan los improperios: nazi, machista, facho, gorila, homofóbico, homófobo. Y ¿por qué no debatir desde la racionalidad? Entonces, como dice Axel Kaiser en una de sus conferencias, estamos, y muchos sociólogos, ¿sí?, que adhieren a eso, estamos ante una hemocracia, ya no una democracia, sino una hemocracia. ¿Y a qué me refiero con hemocracia? Te podrás imaginar, Martín, a que aquí, aquí en este momento nos están gobernando las emociones, los sentimientos. Entonces, cuando una persona se siente dolida, herida en algo que le hemos dicho, ¿qué sucede? Primero, el ataque y la marginación a la persona que lo dijo. Y el uso de estos improperios que todo el tiempo nos vienen, por lo que nos vienen atacando. Pero sin nada, a ver, sin un pensamiento racional, sino emocional. ¿Y qué sucede con esto? Que estaríamos, para muchos sociólogos, entrando en un proceso de la nueva Inquisición o neoinquisición, ¿sí? Y aquí debo aclarar que estamos ante la censura de muchísimos medios, por ejemplo, Instagram, Facebook. Seguramente a vos te ha sucedido que acá todos, que nos han censurado, inclusive pasó con Donald Trump, que antes de exponer un discurso había sido censurado por todos estos medios hegemónicos. Y cuando al final Trump habla sobre lo sucedido en el Capitolio, lo hace de una manera totalmente pacífica. Me puede gustar o no las formas de Donald Trump, como me pueden gustar o no las formas de Javier Milei. Pero lo importante aquí es el contenido. Los argentinos estamos acostumbrados al buenismo, a las buenas formas, y no prestamos atención al contenido de lo que estas personas nos están diciendo. Y yo creo que estamos... Sí, disculpa, Martín. No, está totalmente de acuerdo con lo que vos decís, y es como esta censura previa en la cual nos movemos, incluso cuando uno va a un medio de comunicación, sabe o le dicen, che, cuidado con lo que decís, porque yo estoy de acuerdo con vos, pero si vos hablás mal del feminismo extremo, se me caen los auspiciantes, que son productos que compran las mujeres básicamente, ¿no? Entonces se da un círculo complejo, ¿no? Donde se mezclan ideas, intereses económicos, y prevalece a veces el no debate por
una cuestión de interés de supervivencia de quienes tienen los medios de comunicación. Totalmente, y es entendible, es válido lo que está sucediendo, Ujú, porque, eh, a ver, es sistemático el ataque a la libertad de expresión y configura ujú. un delito Sí, que, tal cual. un delito, Sí, un no, delito, no, disculpame, no, que hay un pequeño delay y nos superponemos. No te iba a decir que incluso la diferenciación entre sexo y género parece un pecado social hablar de sexo y no de género, ¿no? exactamente, Cuando, digamos, de repente hay, desde el punto de vista biológico, tenés las personas que tienen cromosomas XY y XX y eso determina tu sexualidad y no es ningún tipo de pecado institucional a diferenciar, digamos, una cosa de la otra. Género es como vos te definís según la definición de los psicólogos, pero eso no implica que no dejes de tener la biología de origen, ¿no? Por ejemplo. Y esto es hasta una cuestión condenada, decir la verdad, digamos que cuando esa persona va al médico de los varones, ¿no? De los biológicamente varones, ¿no? Y no de los biológicamente mujeres. Sí. En cualquier momento van a discriminar los médicos también, ¿no? Así que, por diferenciar sexo. Así que, exactamente. De hecho, creo que la doctora Barreta, si mal no recuerdo, en uno de los vivos dijo que, no recuerdo bien si Malena Pichot había hablado de eso, que las mujeres no se dejen atender por un ginecólogo, que debería ser una uh-huh, ginecóloga, porque un ginecólogo, y corregime Sole si estás acá viendo, creo que la vi ingresar, un beso grande a ella, una gran luchadora por las ideas de la libertad. Corregime si estoy equivocada, pero entiendo que dijo que las mujeres deberían estar atendidas por ginecólogos y no por ginecólogas, sino por ginecólogos, porque los ginecólogos no entendían el cuerpo de la mujer. Es algo, silencio. es algo de, sí, es algo de no Uh-huh, querer, uno, a ver, no puede evitar un poco esbozar una sonrisa porque es imposible porque pareciera que estaríamos viviendo en un mundo alterno. Yo la verdad que cuando te mencioné a George Orwell en 1984, se me pone la piel de gallina porque paso a paso predice lo que está sucediendo hoy en el año 2021. Pero ya con uh-huh, estos grupos hegemónicos ya no necesitan más derrocar a nadie, porque lo están claro. haciendo desde la cultura, desde una cultura hegemónica, ¿sí? Uh-huh. Tal Entonces, cual, ¿no? Y ahí, digamos, la izquierda da ese giro gramsciano tan sabio que es, Marx decía que la economía determinaba la cultura y Gramsci lo que dice es, trabajemos sobre la cultura y va a cambiar todo el resto, inclusive la economía, ¿no? Por eso la nueva izquierda trabaja sobre la superestructura cultural y lo hace realmente muy bien, ¿no? Porque instala valores, conceptos, criterios que como decía antes, es pecado casi desde el punto de vista, utilizando una metáfora religiosa, cuestionarlos, ¿no? Hay un neoconservadurismo de la izquierda en ese sentido. Sí. exactamente, nosotros no podemos, los que estamos del lado, como te decía hoy, en esta distorsión, en esta tergiversación cognitiva, nosotros, los políticamente incorrectos, los que decimos, los que utilizamos el pensamiento racional, ¿sí? Pese a que del otro lado se nos están censurando, ¿sí? Porque acá sucede lo siguiente, aquí una persona de un grupo históricamente discriminado necesita constantemente, y suena fuerte decirlo, pero necesita constantemente sentirse víctima. Y para ser Uh -huh, víctima necesitas un victimario, ¿sí? uh -huh. Si no tenés a ese victimario, el cual o sufrís abusos, siempre están buscando abusos,
de todo tipo, pierden esta condición de privilegios y de atención. Entonces están todo el tiempo reivindicando eso. Cuando hablamos de privilegios, Martín, recuerdo lo que dijiste en un principio, la famosa ley de cupos o de cuotas, algo que a mi entender y para muchos es aberrante, porque no necesitamos de las dádivas del Estado. Y ahí podemos entrar un poquito a lo que hablamos, a lo que habíamos charlado, esto de el culto al pobrismo. Vos fíjate que estas especies de feudos, lejos de querer sacar a este sector de la población, ¿sí?, a las personas con menos recursos adquisitivos, e independizarlos, darle las herramientas. No, ellos optan por seguir dándoles planes, dándoles dádivas. Y este mismo discurso, que lo vimos en uno de los primeros discursos del señor Alberto Fernández, se replica en el discurso bergogliano. Te iba a decir eso, exacto. ¿Viste? El pobre tiene una categoría superior. Es como el discriminado, tiene una categoría superior. Y se ubican como en un estatus moral superior al de todos los demás. Entonces exigen atención, exigen privilegios. En el caso de la pobreza, ellos quieren mantener los pobres. Por supuesto que quieren mantener los pobres. A ellos no les conviene que estas personas encuentren la independencia del Estado. Y Estado entendido como el monopolio de la fuerza física, como decía Max Weber. Y lo único que tenemos, mencionaste la Constitución al principio, estaba escuchando, lo único que tenemos nosotros como ciudadanos es el elemento de la Constitución Nacional. Porque si nosotros fuéramos parte del Estado, no necesitaríamos este librito, ¿no? La Constitución Nacional, para defendernos de esta casta política. Que más que... Sí. Sí, y un poco para ir cerrando, porque es realmente muy interesante y pasó volando el tiempo. Vos hablás y me viene a mi mente el libro La Rebelión de Atlas, sí, donde una sociedad es capturada por estas ideas y, digamos, la gente más productiva se va a otro lugar a empezar de nuevo toda una historia, ¿no? Y hoy, hace unos segundos antes de comenzar y reflexionando en torno a la charla que íbamos a tener, pensaba y puse en Twitter algo así como que si pudiera el campo se emigraría de la Argentina, el campo físico, ¿no? Y quedaría solamente el océano, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la Argentina y qué podemos hacer nosotros para trabajar para revertir esto que está sucediendo en la Argentina? Bueno, en principio, apuntar a lo cultural, porque el marxismo lo que ha hecho de manera reiterativa e indiscriminada es incorporarse en todos los ámbitos de la cultura, literatura, cine. Vos fíjate que vos ves Netflix y escuchás la palabra patriarcado, opresión, macho opresor, violador, ¿sí? Entonces, también están jugando, juego que es muy peligroso, esta alteración o deterioro del lenguaje, con el lenguaje inclusivo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer resistencia a este tipo de actitudes. En mi caso, como docente, yo no voy a utilizar el lenguaje inclusivo, porque me parece, en principio, una estupidez, y disculpen la expresión, cuando no tiene sentido por una E o una X cambiar la realidad. Es una locura. Pero eso es, estadísticamente incluso es una locura, porque es como que te prohíban expresar los números, expresar los colores, expresar la temperatura. Es como eliminar los contenidos de las variables, ¿no? Nada varía, todo es igual.
¿no? Y realmente el lenguaje nace para expresar, para diferenciar, para identificar, para poder interactuar y para poder progresar, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que ellos lo toman como una especie de dominación patriarcal. Entonces, ¿qué hacen? Ok, hay que crear un nuevo lenguaje, ¿sí? En el cual nosotros nos sintamos identificados y ahí entramos en esta especie de distopia orwelliana, quizás aún peor todavía, porque como te decía anteriormente, acá hay un poder hegemónico pero cultural, entonces yo creo que como liberales deberíamos apuntar a esta a esto que nos está quizás faltando un poco, que es intervenir, participar más activamente en lo que es la cultura. Porque es ahí donde el marxismo nos está, o el izquierdismo nos está ganando terreno, es en la cultura. Entonces habría que reeducar a la gente y hacerles entender que no está bien el pobrismo, que no está bueno que utilicen el pobrismo para un voto, Uh -huh. que no es necesario cambiar una palabra y agregarle una E, una X, para que los chicos se sientan más incluidos dentro de la sociedad. A su vez también lo que yo veo, si me lo permitís Martín, expresarlo, esto de la ESI en lugar del manejo de las emociones que considero absolutamente importante. Yo realicé muchos cursos de manejo de emociones porque vos le das al chico las herramientas para el día de mañana afrontar un montón de conflictos. Si vos si le enseñás al chico a que tiene que ir y reclamar al Estado privilegios y llorar y ¿sí? Como pasó, por ejemplo, ahora con el hijo de Alberto Fernández, porque estaba en una fiesta clandestina, salió a hacer declaraciones aludiendo a nuestra homofobia, porque él es una persona discriminada por el solo hecho de vestirse de mujer. Una locura. Hay, y para ir cerrando, hay siempre lo menciono, ¿no? Hay un libro de Bernardo Estamateas que se llama Gente Tóxica. Gente Y hay un tóxica. capítulo que se llama El Meteculpas. Y la izquierda es meteculpa, siempre echa la responsabilidad a un tercero. Son pobres por los ricos, son Exacto, infelices por los felices, son exacto. discriminados por los discriminadores. No sé, me parece buenísimo el concepto de meteculpa, ¿no? Es no hacerse cargo de su vida, ¿no? No tomar el volante de su vida y vivir las consecuencias de sus actos, con todo lo bueno y todo lo malo. Mira, voy a citar una frase que recuerdo muy bien de una de las entrevistas que le hicieron a Agustín Echevarne, que él decía, viste que está la Estatua de la Libertad. Bueno, enfrente tendría que estar la Estatua de la Responsabilidad, porque acá no se están haciendo cargo. Es más Tal fácil cual, tal cual. a un ajeno. Así que bueno, Valeria, espectacular esta posibilidad de conversar con vos en persona. Siempre te sigo, interactuamos por Ah, redes, pero no habíamos tenido la posibilidad de conversar por esta vía, así que fue un placer enorme. Te agradezco a vos, agradezco a todos los presentes. Esto va a estar disponible apenas cortemos en Instagram no live y va a estar en un ratito en YouTube, en Twitter en algunas partes, en Facebook, así que lo van a poder ver nuevamente, reproducir, compartir y, digamos, creo que es fundamental no trabajar solamente sobre la economía, sino sobre los aspectos culturales, ¿no? Que son los cimientos institucionales de nuestro país y del mundo, ¿no? Porque esto no lo estamos viviendo solo en Argentina. Así que, Valeria, muchísimas gracias y nos estamos viendo. gracias a vos, Martín, a Fundación Atlas, que hacen un laburo espectacular en la difusión por las ideas de la libertad. Así que gracias a vos, gracias a Fundación Atlas y gracias a todos los que se conectaron y nos escucharon. Estamos en... Muchísimas gracias. A vos, Nos Martín. vemos. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Adiós.